Imagina un mundo en el que todos los ojos están puestos en una sola pregunta: ¿de dónde vendrá el anticristo? Durante siglos, teólogos, místicos y profetas han intentado desentrañar las pistas y misterios que rodean a esta figura. Se habla de un personaje que encarnará la esencia misma de la maldad, pero con una apariencia tan seductora y carismática que su verdadera naturaleza pasará desapercibida para la mayoría. ¿Podría estar ya entre nosotros, oculto a plena vista? A lo largo de este relato, exploraremos las teorías y las profecías más inquietantes que han surgido a través de la historia. Al final, descubrirás la interpretación más reveladora de este oscuro enigma. Así que quédate hasta el final y descubre el posible origen de uno de los mayores misterios de la humanidad. Desde las épocas más remotas, diversas culturas han hablado de un ser maligno que vendría a traer caos y destrucción. En el libro de Daniel, en la Biblia, se hace mención de un rey altivo y de semblante severo, alguien que se levantará para hacer su voluntad sin piedad. Asimismo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan se refiere al anticristo como un ser que ya está en el mundo. ¿Significa esto que cada época ha tenido su propio anticristo o que existe uno definitivo que aún no ha revelado su rostro? En diversas culturas y creencias se habla de un mismo ser bajo diferentes nombres. En el zoroastrismo se menciona a un espíritu maligno que intentará destruir el equilibrio del mundo. Los textos antiguos del hinduismo también mencionan la llegada de un ser de oscuridad en la era del Kali Yuga. La pregunta persiste: ¿es posible que todas estas profecías hablen de un mismo individuo que, generación tras generación, ha buscado cumplir un propósito siniestro? Se dice que el anticristo no es alguien que aparecerá de la nada. Al contrario, se teoriza que vendría de una estirpe cuidadosamente seleccionada, una línea de sangre marcada por el poder y la manipulación. Algunas teorías sugieren que podría proceder de dinastías de poder que han gobernado en la sombra durante siglos, transmitiendo su influencia de generación en generación. Conforme nos adentramos en el presente, muchas personas creen que las señales de la llegada del anticristo se han vuelto más claras. Guerras, desastres naturales, divisiones sociales y el auge de líderes carismáticos, pero sin escrúpulos, son vistos como los preámbulos de su aparición. En la era de la información, la figura del anticristo no sería necesariamente un emperador o un líder visible, sino alguien con la habilidad de influir a millones de personas desde las sombras, utilizando tecnología, redes sociales y recursos mediáticos para moldear la opinión pública y propagar el caos y la confusión. Las teorías más conspirativas aseguran que quizás el anticristo podría ser un personaje cuya influencia crece sin que muchos lo noten. Podría estar detrás de las grandes corporaciones o incluso en los rincones oscuros del poder político y económico global. Otros especulan que su aparición podría no ser la de una sola persona, sino la de una organización o entidad colectiva que personifica y perpetúa los valores más oscuros de la humanidad. A lo largo de los siglos, los estudiosos han desarrollado tres hipótesis principales sobre el origen del anticristo. La primera y más común sostiene que vendría de alguna gran potencia mundial. Al igual que en los tiempos bíblicos, muchos creen que las grandes naciones son terreno fértil para el surgimiento de líderes que poseen tanto poder como oscuridad. La segunda hipótesis sitúa el origen del anticristo en el mundo de las antiguas sectas y sociedades secretas. Estas sociedades, que han existido a lo largo de la historia, se consideran guardianes de conocimientos ocultos y prohibidos, enseñanzas que podrían otorgar un poder inimaginable a quienes las posean. Se dice que uno de estos grupos, guardando celosamente su sabiduría oscura, podría estar preparando desde hace generaciones al individuo que se convertirá en el anticristo. La tercera hipótesis es quizás la más perturbadora. Sugiere que el anticristo no nacería de un ser humano corriente, sino que sería el producto de una intervención sobrenatural, una encarnación que no tiene origen en este mundo.
Según esta teoría, el anticristo podría ser una entidad que utiliza un cuerpo humano para manifestarse en el plano terrenal, cumpliendo así una antigua y siniestra profecía. Es indudable que vivimos en una época donde la influencia y el control de masas han alcanzado niveles inimaginables. La tecnología permite manipular creencias, emociones y voluntades, y quien se encuentre en el poder de estas herramientas posee una habilidad que no estaba disponible para los líderes del pasado. Imagina una figura que domina las redes sociales, los algoritmos y los medios de comunicación. El anticristo, en la era digital, no necesitaría proclamarse abiertamente ni mostrarse como un tirano. Su mayor habilidad sería pasar desapercibido. En cambio, manipularía la narrativa desde las sombras, susurrando en los oídos de millones a través de pantallas y dispositivos. Cada post, cada noticia, cada contenido en redes podría tener su toque, sembrando odio, miedo o incertidumbre bajo una fachada de paz o entretenimiento. Esta figura tendría el poder de dividir sociedades, de influir en las decisiones de los gobiernos y de incitar a las masas a acciones destructivas sin que lo noten. Podría incluso convencer a la mayoría de que están actuando por un bien mayor, un plan velado en justicia o unidad, mientras siembra discordia en las almas de las personas. ¿Acaso no sería esta la forma más efectiva de conquistar a una humanidad que ha entregado sus mentes y corazones a la tecnología? Según las profecías, el anticristo será alguien con un carisma inigualable, capaz de hechizar a las multitudes con sus palabras, su mirada y su presencia. Tendrá una habilidad para resonar con las aspiraciones y temores más profundos de la gente, presentándose como un salvador o como la solución a los problemas globales más urgentes. En un mundo dividido y desesperado, donde el cambio climático, las crisis económicas y los conflictos bélicos se intensifican, una figura como esta sería recibida con los brazos abiertos. Sin embargo, ese carisma tendría un lado oscuro. Mientras su apariencia y palabras seducen, su verdadera intención sería implantar una agenda que ataca los valores esenciales de la humanidad, creando un nuevo orden que sustituya la libertad y el amor por el control y la idolatría. Las personas, sin saberlo, terminarían siguiendo su voluntad, creyendo que están obrando por el bien, pero en realidad siendo arrastradas hacia la oscuridad. En el libro de Apocalipsis, la figura del anticristo se asocia con la famosa marca de la bestia, un símbolo que, según las Escrituras, sería necesario para comprar, vender y, en definitiva, vivir en la sociedad controlada por él. Algunos teólogos interpretan que esta marca no tiene que ser literal. Podría tratarse de una ideología, un pensamiento o una convicción que las personas adopten y que las conecte directamente con el espíritu del anticristo. Muchos también señalan que el anticristo vendría con la habilidad de realizar señales y prodigios, lo que podría ser visto como el uso de tecnología avanzada o ciencia incomprendida para el común de la gente, creando así la ilusión de milagros. Por lo tanto, su llegada sería sutil, envuelta en una apariencia de modernidad y progreso, engañando a muchos que verían en él a un líder avanzado, incluso a un iluminado. Para quienes defienden la teoría de una estirpe oscura, el anticristo no es un simple accidente del destino, sino el resultado de una cuidadosa selección de linajes. Algunas teorías aseguran que ciertas familias, conocidas por su influencia en la economía y la política global, guardan secretos antiguos y oscuros. Existen mitos sobre familias que, a través de siglos, han acumulado una enorme influencia y poder, manteniéndose en las sombras. Estas dinastías podrían haber colaborado durante generaciones en la creación de una figura que cambiaría el curso de la humanidad. Se dice que estas familias tienen raíces en sociedades secretas, cultos antiguos y órdenes ocultas que conocen rituales y prácticas que aseguran su dominio en este mundo. Se especula que estas familias no solo han influido en la política y economía global, sino que también han moldeado el rumbo de la cultura, asegurando que sus ideales y su visión sean adoptados como norma.
La hipótesis sugiere que estas élites podrían tener un plan de acción para colocar a su elegido en el trono del mundo, un heredero de su poderío que no solo poseerá las riquezas y el carisma, sino también un profundo conocimiento de los mecanismos oscuros que manipulan el destino de las masas. Otra teoría interesante es la del candidato oculto, que plantea que el anticristo ya ha nacido y se encuentra en algún lugar desconocido, siendo educado y preparado para asumir su papel. No sería alguien que aparezca de repente, sino alguien cuidadosamente instruido para cumplir con la misión que le fue encomendada desde su nacimiento. Su identidad real, oculta incluso de sí mismo, sería revelada en el momento preciso. Este individuo sería criado con una educación muy particular, destinada a desarrollar sus habilidades de persuasión, conocimiento en ciencias y una personalidad magnética que le permita seducir a quienes lo rodean. Además, tendría acceso a conocimientos arcanos y prohibidos, preparándose no solo para liderar, sino para controlar y dominar. Este candidato podría ser alguien en quien ya confiamos, una figura pública o alguien que aparezca de la nada en un momento de gran crisis mundial. Las profecías sostienen que en el momento en que el anticristo se manifieste plenamente, los velos de la ilusión caerán y el mundo verá su verdadera naturaleza. Sin embargo, para entonces, muchas almas ya habrán sido conquistadas por su influencia. No se tratará solo de control físico o económico, sino de un control espiritual y mental. La humanidad, hipnotizada por la promesa de paz y prosperidad, podría entregarse completamente a él. A medida que se acerca este momento, la pregunta más importante que surge es cómo evitar caer en su trampa. La clave podría residir en permanecer alertas, en no dejarnos seducir por soluciones rápidas a problemas complejos y en recordar siempre que las verdaderas respuestas vienen de nuestro propio discernimiento y no de una figura externa, por muy carismática que sea. A lo largo de este relato, hemos explorado las posibles teorías y los mitos que rodean a la figura del anticristo. Quizás no haya una respuesta definitiva, pero este viaje nos deja una importante reflexión. La verdadera batalla contra el anticristo no es física, sino espiritual. Es la lucha por mantener nuestra autenticidad, nuestros valores y nuestra humanidad en un mundo cada vez más lleno de ilusiones. Para quienes buscan comprender más sobre este tema y otros misterios, les invitamos a suscribirse a nuestro canal y acompañarnos en futuros videos donde desentrañaremos los secretos y enigmas más fascinantes de la historia y la espiritualidad. Recuerda activar la campana de notificaciones para no perderte ningún detalle. Nos vemos en el próximo video.